La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Elecciones presidenciales en México. Este será el proceso electoral más grande de nuestra historia. Más de 18,000 cargos estarán en disputa, incluyendo el de presidente de la República, gobernadores, legisladores locales y federales y ayuntamientos. En la contienda electoral se enfrentan Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Eliodoro Rodríguez. Los determinantes comicios han estado marcados por una ola de violencia protagonizada por grupos criminales, que en las últimas semanas han asesinado a 130 personas, 27 de ellos candidatos a cargos de elección popular. Y lo que está ocurriendo es que estas elecciones se están realizando, se están insertando en ese contexto de violencia, que es el contexto que lamentablemente desde hace ya muchos años caracteriza a nuestra y lastima a nuestra sociedad. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, el prestigioso y reconocido historiador mexicano Enrique Krause analiza lo que está en juego en los comicios de este domingo y la forma como la violencia podría influir en sus resultados. Desde Washington, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hace una reveladora y aguda radiografía de la situación de derechos humanos que sufre el país azteca y explica el impacto que tendría en las elecciones presidenciales de este domingo. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: tras una intensa campaña este domingo, 89 millones de mexicanos tendrán la oportunidad de elegir en las urnas presidente, diputados, senadores y más de 3.400 cargos públicos. La noticia: el ambiente de marcada violencia en el que se ha desarrollado este proceso electoral deja hasta ahora 130 asesinatos. 27 de estos homicidios fueron contra candidatos y han sido ejecutados por organizaciones criminales. El punto clave de esa noticia: la preocupación que genera que esta violencia termine afectando el proceso electoral e influyendo el voto de los ciudadanos. Carteles que se disputan el control de los territorios para el tráfico de drogas utilizan ese tipo de intimidaciones como una herramienta para silenciar a aquellos líderes políticos que desde la institucionalidad buscan enfrentarlos. El próximo domingo, más de 89 millones de mexicanos tendremos la oportunidad de ejercer uno de los derechos fundamentales de la democracia: el derecho a elegir a nuestros gobernantes. La era de Enrique Peña Nieto terminó y los mexicanos están listos para escribir una nueva página en su historia democrática, donde escogerán a sus gobernantes, de donde saldrá el nombre de quien ocupará el cargo más importante de la nación, la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Pocas horas faltan para que se abran las urnas y aunque a los últimos días se les denomina días de reflexión, la temperatura preelectoral cada vez se eleva más. Acudiendo a las urnas, haciendo de este domingo una verdadera fiesta ciudadana, podremos mejorar nuestras instituciones, fortalecer la representación y la democracia, definir las políticas públicas y el futuro que queremos alcanzar como nación. Además del nuevo presidente, los 89 millones de mexicanos llamados a las urnas tendrán que elegir a más de 18,000 cargos públicos, entre gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales. Es un proceso enorme pero también costoso. Según datos del Instituto Nacional Electoral, el dinero para financiar a partidos políticos, la organización de los comicios y el gasto de las autoridades electorales ha sido de aproximadamente 1.800 millones de dólares. Serán estos comicios la primera oportunidad para 15 millones de jóvenes que podrán escoger a sus gobernantes por primera vez. Esta será una de las elecciones también más vigiladas en los tiempos recientes. El día de la elección tendremos la observación oficial por parte de la Organización de los Estados Americanos, así como de 907 visitantes extranjeros provenientes de 60 países y de más de 30,000 observadores electorales nacionales.
La elección de este domingo estará precedida por una violenta campaña en la que más de 133 políticos han sido asesinados desde que comenzó en septiembre el proceso electoral. De esa cifra, 28 eran precandidatos y 20 más candidatos. Y lo que está ocurriendo es que estas elecciones se están realizando, se están insertando en ese contexto de violencia, que es el contexto que lamentablemente desde hace ya muchos años caracteriza a nuestra y lastima a nuestra sociedad. Uno de los aspectos que diferencia a las elecciones en México con otros países de la región es que aquí no existe la segunda vuelta, es decir, que el candidato más votado se convertirá en presidente, llegue o no al 50% de los votos. Entre el póker de candidatos aparece Andrés Manuel López Obrador, quien de llegar a triunfar se convertiría en el primer mandatario en 70 años que no pertenece a los dos partidos tradicionales, el PRI y el PAN. Precisamente del PAN es Ricardo Anaya, el candidato más joven con 39 años. José Antonio Meade es el candidato del oficialismo, mientras que Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, es el único candidato independiente en estas elecciones. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes lo pueden hacer opinando con el hashtag numeral La Noche México Decide. Numeral La Noche México Decide. Hoy les hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Usted qué cree que está en juego el próximo 1 de julio, es decir, este domingo, en las elecciones presidenciales de México? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Quiero en este momento integrar en Ciudad de México a un invitado muy especial. Como siempre es un gusto tener aquí en el programa La Noche a Enrique Krause. Es un reconocido escritor, diría yo que el mejor historiador mexicano, director de la editorial Clio y la revista Letras Libres, columnista del diario El País de España, y recientemente Enrique Krause publicó el libro El pueblo soy yo. Un libro que es bastante importante traerlo a colación en este momento a propósito de estos comicios del próximo domingo en México. Señor Enrique Krause, bienvenido al programa La Noche. Encantado de estar con ustedes, Jefferson. El gusto es nuestro. Lo primero que le quiero preguntar, señor Krause, es a su juicio, ¿qué es lo que está en juego este domingo en México? ¿Qué es lo que está en juego en estos comicios, en el momento en el que cerca de 89 millones de mexicanos depositen su voto en esas urnas? Bueno, ante todo está en juego la consolidación de la joven democracia mexicana. A diferencia de otros países de América Latina, México no tuvo casi experiencia democrática durante el siglo XX, que fue el siglo de la dominación de un solo partido, como saben ustedes, casi por 70 años, el PRI. Desde el año 2000 México es una democracia, ha habido alternancia hacia el centro-derecha y alternancia de nuevo hacia el PRI. Ahora las encuestas indican que con toda probabilidad la alternancia será hacia la izquierda, hacia el candidato, el líder social, Andrés Manuel López Obrador, que es quien apunta como posible triunfador. Lo que está en juego, si como yo espero todo transcurra en orden y en paz, es pues la consolidación, pienso yo, si no definitiva, sí de un paso muy importante de la democracia mexicana, que es una obra en construcción, una obra histórica en construcción. Señor Krause, ¿usted cree que este candidato representa un riesgo para esa joven democracia que hay en México? Yo quiero creer que no. Yo he sido un crítico muy perseverante de Andrés Manuel López Obrador porque creo que tiene un talante autoritario y también ha mostrado a lo largo de su vida pública, al menos en los últimos 20 años, una actitud de intolerancia frente a la crítica de los medios y de las voces independientes. No obstante, a pesar de ese perfil, vamos a decir, populista, yo quiero creer, y lo digo con toda sinceridad,
que lo que va a prevalecer es la institucionalidad democrática, que él va a ser, en caso de ganar, un gobierno institucional respetuoso de eso, de las instituciones, de las leyes y sobre todo de las libertades en México, ante todo de la libertad de expresión. Porque yo creo que un líder o un presidente se distingue entre ser y no ser demócrata si respeta la libertad de expresión ante todo. Los líderes populistas y los candidatos a tiranos lo primero que suelen acosar, acotar y agredir es a la libertad de expresión. Espero que no ocurra, confío sinceramente que no ocurra. Señor Krause, ¿la institucionalidad mexicana estaría preparada para contener la llegada al poder de un líder antidemocrático? Yo no he dicho que Andrés Manuel López Obrador sea un líder antidemocrático. Yo lo que he dicho repetidamente es que hay en él actitudes no solo populistas, sino incluso redentoristas, de proponerse como la salvación del país, y que sí hacen pensar en riesgos a las instituciones, las leyes y las libertades de México. Pero una cosa es advertir esos riesgos y expresar esa preocupación públicamente en los medios y en el libro que he publicado y que espero circule en América Latina pronto. Y otra cosa es tener la certeza de que ocurra. Yo insisto, no solo no tengo la certeza, sino de que creo que ese llamado mío y de muchas otras personas va a servir un poco para que lo que en caso de ganar López Obrador prevalezca, que es el orden democrático en México. Es cierto, puede llegar con un poder muy grande, no solo el propio de la presidencia, sino eventualmente también el del Congreso. Y, claro, estaría en riesgo, en ese caso, si su tendencia es autoritaria, hacia el control del Poder Judicial, de las instituciones autónomas y de las libertades. Yo he prendido esa señal de alerta, no he sido el único. No obstante, el día de hoy hay que ver al futuro y hacer el llamado para que esto no suceda y, al contrario, confiar que la vocación de libertad y de democracia de México sea la que triunfe y sea la que imponga los límites a un eventual poder autoritario. Señor Krause, evidentemente usted no ha dicho que López Obrador sea un líder antidemocrático, pero sí me gustaría saber, ¿usted qué análisis hace de la institucionalidad mexicana? Muchos aseguran, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que en su momento cuando llegó Hugo Chávez al poder, esa institucionalidad era frágil y de alguna manera permitió que este caudillo, como ha sido calificado por diferentes analistas en el continente americano, terminara rompiendo todas las estructuras democráticas e incluso que utilizara la democracia para llegar al poder, para desde allí destrozar toda la democracia. En el caso de México me gustaría escuchar su análisis. ¿Usted cree que la institucionalidad sí está fortalecida? Mire usted, México, la institucionalidad mexicana, creo yo, en muchos sentidos, es más sólida que la de Venezuela. Yo conozco el caso de Venezuela, lo he estudiado, he escrito sobre él. Y la economía mexicana es mucho más fuerte, dinámica, diversificada y globalizada que la venezolana. Hay que decir que existen instituciones como el Banco de México, que data de 1925, y otras instituciones autónomas que son respetadas por la sociedad. Además, como le digo, esta economía fuerte mexicana. Todo esto implica, a mi juicio, un entramado institucional que, si no es, digamos, fuertísimo, sí tiene solidez.
Estamos viendo, sin embargo, que no solo en Venezuela, en Estados Unidos mismo, la cuna de la democracia moderna, con más de 240 años de continuidad democrática, las instituciones de la democracia sufren un acoso y están en peligro por la presencia de un líder autoritario que se ha apoderado del Congreso y que está a punto de quedarse con la Suprema Corte y que acosa cotidianamente a los medios de comunicación independientes. Yo no puedo negar que ese riesgo existe en México, como existió en Hungría, en donde ocurre algo similar, y donde resultó fatal en el caso venezolano. Pero hoy, a 2 días de la elección presidencial, habiendo sido un crítico irreductible de López Obrador, quiero hacer el llamado precisamente a López Obrador y a sus seguidores, que con alta probabilidad pueden ser los triunfadores de esta contienda, a que respeten las instituciones, las leyes y las libertades. Todo el programa de corrección social, la vocación social, muchos aspectos económicos y de regeneración que proponen pueden y deben hacerse, son necesarios, sí, pero en el marco de la institucionalidad democrática. Entonces, sí, creo que lo que toca ahora es hacer ese llamado. Yo sí creo que México, para contestar directamente su pregunta, sí, que no esquivo, es la de que México está en una posición más sólida de la que estuvo Venezuela. Eso espero, eso creo. Y por otro lado, tampoco podemos comparar estrictamente, yo creo que ni remotamente, el perfil de Chávez con el de López Obrador. Chávez finalmente dio un golpe de Estado y era un militar. López Obrador ha competido por la presidencia de México democráticamente en 3 ocasiones. Señor Krause, su voz es muy escuchada en México, sus análisis tienen mucho eco en diferentes medios de comunicación. En las últimas horas usted ha estado pidiendo un voto dividido en México y ha argumentado ese voto dividido, sí, para que México, sí, no caiga en el poder absoluto. Me gustaría que usted le explicara esa propuesta a nuestros televidentes, teniendo en cuenta que muchos electores, siempre que votan por su candidato a la presidencia de su preferencia, también buscan que ese candidato tenga una gobernabilidad en el Congreso y por lo tanto votan por el mismo partido. Me gustaría que me explicara su tesis. Mire usted, México es un país en donde el poder absoluto, cuando ha existido, y existió durante todo el siglo XX, y yo lo combatí junto con Octavio Paz y muchos otros escritores, ese poder absoluto hizo estragos. Además, el poder absoluto en otros países también, cuando se configura de ese modo, ha hecho estragos en Europa y en América Latina. ¿Qué le tengo que decir a usted del ejemplo de Venezuela? Ahí sí. Entonces, yo creo que es muy importante que haya una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay muchos aspectos muy complicados, muy discutibles, muy dudosos, anacrónicos en el proyecto de López Obrador. Hay otros aspectos que me parecen muy bien, pero si se trata de introducir cambios constitucionales de tal calado como abolir la reforma energética de México, que puede hacer entrar al país 200 billones de dólares en los próximos años, bueno, yo creo que es preferible tener un Congreso plural. Mire, mi aspiración máxima es que México llegue a ser un país con un régimen parlamentario. Lo digo así abiertamente. Pero como eso va a tener que esperar muchos años o quizá para siempre, yo prefiero un poder legislativo que entre, como digo, en una tensión creativa con el Ejecutivo. Darle el poder absoluto al Poder Ejecutivo, con todo y el Poder
legislativo obedeciéndolo de manera servil, esto implicaría riesgos muy graves para el Poder Judicial y para la libertad de expresión y para las instituciones mexicanas. Es decir, puede ser que gane la elección López Obrador, es altamente posible, pero yo no confiaría solo en su propia vocación de limitar el poder o de limitarse a sí mismo. Yo prefiero que lo limite el Congreso. Lo que pedimos es justicia, justicia. Esta familia lloraba la muerte de Emictio López, un candidato a diputado local baleado esta semana en el estado de Oaxaca. Es una de las más recientes víctimas de la ola de violencia que permeó la campaña política en México. Como él, son más de 130 los políticos asesinados desde el pitazo inicial de esta carrera electoral en septiembre pasado. La mayoría pertenecía al partido de centro-derecha PRI, que reportó 45 homicidios, seguido de los izquierdistas PRD con 20 y Morena con 17. Los estados donde más casos fueron denunciados han sido Oaxaca y Guerrero con 26 y Puebla con 13. En total fueron denunciadas más de 540 agresiones contra políticos. Además, 50 familiares de dirigentes fueron ultimados. El presidente saliente, Enrique Peña Nieto, lamentó la ola de violencia e invitó a luchar contra ella a través del voto. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. Y es que donde hay violencia, la democracia sale lastimada. Así lo reconoce la máxima autoridad electoral de México. La violencia ya estaba allí. El año pasado, el 2017, es el año con el mayor número, lamentablemente, de asesinatos en la historia reciente del país. Y lo que está ocurriendo es que estas elecciones se están realizando, se están insertando en ese contexto de violencia. La delicada situación incluso preocupa a la misión de observación electoral de la OEA. Insisto, para nosotros la preocupación siempre fue la violencia, pero como fue, lo manifestamos a las autoridades que se han comprometido en un reforzamiento de la seguridad para el próximo domingo. Pero la prensa también ha sido blanco de constantes ataques. A inicios de este 2018, familiares del periodista independiente Carlos Domínguez le dieron el último adiós después de que este recibiera 21 puñaladas dentro de su automóvil en el norte de México. Como el caso de Domínguez, Reporteros Sin Fronteras contabilizó en los primeros 5 meses del año 45 asesinatos contra reporteros. Las cifras no son menores y han empañado el proceso electoral más grande en la historia del país, que ha resultado a su vez el más sangriento que recuerden los mexicanos.